encima y les quite la presión romana que es tan tensa y tan peligrosa en la zona. Están esperando un líder guerrero, un ungido guerrero. Y en lugar de llegar un ungido guerrero, un líder de estos, va a llegar un personaje hablando de lo que no había hablado nunca nadie, hablando del amor, hablando de la hermandad, hablando de la paz. Va a llegar un hombre pacifista, que de todos los pueblos que había ahí se parece mucho más a los esenios, que eran los místicos del desierto, que a los saduceos y a todos los demás pueblos que eran los más bravos. Entonces dicen, pero ¿cómo llega este hombre que está hablando del amor, que está hablando de la paz, que está hablando de dar la otra mejilla, que está hablando de no hacer a otro lo que no quieres para ti, que está hablando del prójimo, que está hablando de tu hermano? Entonces, ¿cómo hacemos si nosotros lo que queríamos era un líder guerrero para enfrentarnos con los romanos? Y entonces, esto genera un desconcierto muy grande, pues está trabajando a otro nivel. Entonces, una parte de ellos considerará que este hombre, el hombre que viene a hablar del amor y de la igualdad en un mundo de esclavos, de eso no se había hablado antes, este hombre que trae el mensaje del amor, una parte de ellos ve en este hombre al Mesías tan largamente esperado. Y otra parte, que es la parte mayoritaria, como está esperando es un macabeo para enfrentarlo con los romanos, no reconoce en él al Mesías. Luego lo sigue esperando. La gente que lo reconoce como el Mesías, lo sigue, se va a escindir, se rompe del tronco de la religión judaica y van a fundar una nueva fe. La gente que sigue a este hombre que viene hablando del amor, la gente que sigue a Jesús, se llamará cristiana. Y la gente que no considera que este Mesías es su Mesías, sino que sigue esperando lo suyo, continúa dentro de la religión judaica. Y así, del corazón del judaísmo, nace el cristianismo. Entonces, en un principio, esto es una división al interior de la fe judía. Pero más adelante, un romano, Pablo de Tarso, un romano, cuando Roma es el universo entero y donde no cae una hoja que no sea romana, se va a convertir al cristianismo y va a decir que este hombre, el que trajo el amor y la fraternidad y la paz, este hombre con esta doctrina no murió solo por sus hermanos judíos, sino que murió por toda la humanidad y va a universalizar el cristianismo. Entonces ya no será el proyecto de los que lo seguían, sino que se va a convertir en un proyecto universal y va a continuar otra parte de la historia, porque Pablo de Tarso le va a dar el carácter, ese carácter, y va a sustituir los ritos y va a pactar, los pactos se van a renovar es a través del bautismo, no de la circuncisión, sino del bautismo es donde se van a dar los pactos, y a través de la Eucaristía, recordando la simbología de la última cena. Entonces tiene una simbología distinta, mientras que la comunidad judía tiene su propia simbología que continúa con todo su recorrido de la historia. Entonces, aquí el monoteísmo da sus otros frutos, son las religiones del libro. Pero unos y otros, ya sea los judíos o los cristianos, tienen con Roma el mismo problema. No pueden ceder a las exigencias de Roma de reconocer los dioses del Olimpo, porque unos y otros se han comprometido totalmente con una sola fe y con un solo Dios y con el libro. Por eso, los enfrentamientos con Roma en ambos casos van a llevar a la tragedia. En el caso de los cristianos, va a llevar a un enfrentamiento y a un martirio terrible, y serán un poder al interior del imperio, luego un poder paralelo al imperio, hasta que finalmente sean ellos quienes terminen gobernando el imperio, y una vez que caiga el imperio romano, solo los cristianos tendrán una propuesta histórica capaz de rellenar el vacío que Roma dejó. Y en el caso de los judíos, el enfrentamiento con los romanos va a llegar a las tragedias más terribles, va a llevar a la destrucción del templo, va a llevar a la diáspora definitiva durante 2000 años, la que va a durar 2000 años, y va a llevar a Masada. Y estos capítulos, la destrucción del templo,
el enfrentamiento, Masada, el testigo que estuvo allí, Flavio Josefo, el hombre que rescató esa historia, Leon Feichtwanger, y toda esta epopeya que desarrolla un imaginario histórico impresionante, esa diáspora, lo que les va a suceder en el exilio, todo lo que va a pasar, que es el origen de la mayoría de los conflictos que hoy se dirimen en las calles, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Estamos en la pura punta de nuestro relato del Medio Oriente. Entonces, desde los espacios de todas estas formaciones de pueblos, desde el retorno de Babilonia, desde cuando añoraban a Sión, desde cuando Darío les permite regresar, desde el florecimiento de Palmira y de las grandes ciudades de Siria, desde los tiempos en que el Mediterráneo y el Oriente se juntan con poderosos imperios de la cultura griega, de la cultura persa y de las tierras siempre fértiles, productivas, cambiantes y transformadoras de Canaán, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno. Para ustedes, feliz domingo.